Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Bien. Igualmente, un placer estar nuevamente con vos acá en estas charlas. Antes que nada, agradecerle a Editorial Planeta, por supuesto, que me da esta hermosa oportunidad de tener estas charlas con vos. Ya hicimos algunas charlas sobre tus primeros libros y ahora vamos a continuar con un cambio, ¿no es cierto? Con un cambio rotundo de estilo, ¿puede ser? Sí, claro, claro, porque hoy vamos a hablar de la ficción, de mi primera ficción, que es Los Padecientes, ¿no? Eh, Exactamente. Vos sabés, Carlos, que en realidad este libro, que fue el tercero, en mi mente y en mi deseo era el primero. Cuando a mí Planeta me viene a buscar y me pregunta si quiero escribir un libro, yo entusiasmadísimo le dije, sí, es más, tengo en la cabeza hace mucho tiempo un libro, ¿no? Ah, Eh, y cuando les empecé a contar me dijeron, pero no, te venimos a buscar como psicólogo, no como novelista, ¿no? Entonces, claro. queremos que escribas un libro psicológico. Y digo, bueno, sí, el thriller es un poco psicológico, pero me decían, no, no, no. Entonces, y empezó esta cosa que es, bueno, a la novela se llega, tené paciencia, a la novela se llega, ya vas, primero saca un libro y después, como historia de Iván le fue muy bien, salió, yo dije, bueno, ahora escribo la novela, y me dije, bueno, no, escribí otro del estilo de casos, porque a la gente le gustó y vos tenés que desarrollarte, y escribí palabras cruzadas, y en ese momento aparece esta opción en la que me dicen directamente, ¿no? Me dicen, bueno, mira, yo estaba molestando tanto con mi ganas de escribir una novela que me dijo, bueno, escribiste la novela, así te la sacás de encima y después seguimos con los libros que nos interesan a todos. Y se dio que, bueno, la novela fue un fenómeno, terminó siendo la novela más vendida de los últimos 30 años en la Argentina. Bueno, sabes el recorrido que ha tenido, se hizo la película, bueno, Los Padecientes después terminó siendo una novela muy exitosa, que Y, tenía su origen en un cuento, Carlos. sí, Sí, sí. Eh, este es un poco como una infidencia, pero hace muchos años, muchísimos años, en épocas donde usted y yo nos conocimos, más o menos, yo habitaba una habitación en la terraza de un teatro de un amigo, en el que me quedaba, digamos, por unos meses, eh, agradeciendo esa generosidad, ¿viste? De que los amigos de aquella época, uno era joven, vení, quédate acá, tengo una habitación. Y, y me acuerdo que un día que llovía mucho, me desperté porque por debajo de la puerta entraba agua y me había mojado el colchón y yo estaba durmiendo en un colchón tirado en una terraza de un amigo y había perdido lo que había sido en ese momento, hasta ese momento mi casa y todo, y me agarró como una especie de enojo. Mientras estaba sentado en una mesita para no mojarme los pies porque se había inundado, y escribí así un cuento de un hombre que no era un hombre, de una persona que muy enojada por algo, mataba a otra que le había causado el daño y se la cargaba en el baúl de un auto y se deshacía del cadáver, ¿no? Ese era el cuento. Y en el cuento no se decía quién era el asesino, quién era el asesinado, ni el motivo del asesinato. Y, y alguna vez lo leí ya fuera de la catarsis del cuento y dije, alguna vez este cuento tiene que tener historia. Digo, alguna vez tengo que contar quién es el asesino, quién es el muerto, por qué lo mata, por qué se deshace del cuerpo de este modo, por qué tanto odio. Así que todo el tiempo estuve esperando la posibilidad de escribir una novela para agrandar ese cuento, ¿no? Y así surgen Los Padecientes. claro, pero ya sabía exactamente lo que iba a contar o cuando le dijeron que haga la novela finalmente, hubo que empezar a reconstruir esta historia. O ya sabía exactamente qué era lo que quería contar. No, 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 claro, hubo que reconstruirla ahí. Tuve la posibilidad de decir, bueno, ahora voy a pensar con Claro. este cuento como inspiración, como columna vertebral. Usted sabe que Borges no le gustaba escribir novelas, nunca escribió una, y él decía que era
que una novela decía algo más o menos así, ¿no? Que era como un intento torpe de agregarle cosas innecesarias a un buen cuento, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué contar en 400 páginas lo que se puede contar en 15 o en 8? Entonces no le gustaba, le parecía como una demasía, aunque por supuesto leía novelas y ha recomendado muchas buenas novelas, pero Borges se movió en el cuento, en el ensayo, en la poesía. La novela le Claro. parecía una desmesura, ¿no? Decía, no hace falta escribir 400, 500 páginas para contar algo. Hay 350 que están de más, ¿no? Pensaba e ironizaba Borges. ¿Y a usted Pero qué le pareció? eh, a mí me permitió, tomando esta columna vertebral de ese cuento, decir, bueno, hay alguien que se deshace de un cadáver, ¿sí? Y alguien que no sabemos quién es ni por qué lo hace. Entonces, bueno, a partir de allí empecé a armar y Los Padecientes fue un ejercicio muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, crear la genealogía de los personajes. Es decir, ¿quién era el abuelo de Pablo Rubio? ¿Quién había sido? ¿De dónde había venido? Y armar toda la historia de cada uno de los personajes, eh, aún con datos que iban a ser eh, totalmente ignorados en la construcción de la novela. ¿Sí? Claro. Porque no aparecen nunca, pero a mí me daba la posibilidad de saber qué historia recorría cada personaje y a partir de ahí, por qué actúa como actúa y cuáles son las identificaciones que lo sostienen para que sea así. Eh, Después la mayoría, casi todas, diría, no las usé, pero yo tenía un desarrollo de la historia de cada personaje, de sus fracasos amorosos anteriores, cosas que no aparecen nunca en la novela, pero que a mí me permitían construir la psicología de los personajes. Entonces, ese Y, fue también un camino interesante. claro, y en esa construcción se sintió un poco más vulnerable o más expuesto. Eh, Expuesto de otra manera, diría yo. No más porque en los libros de casos clínicos hay una exposición muy potente Claro. de mi lugar como analista, de mi práctica clínica, de mis intervenciones, pero así como los analistas tenemos una regla fundamental, Carlos, cuando trabajamos, se llama asociación libre, y es el acuerdo que hacemos con un paciente por el cual le pedimos que hable de lo que se le venga a la mente, que no seleccione, que no elija lo que le parece importante, que aunque algo le parezca una tontería, que la diga igual. ¿Por qué? Porque en ese desprenderse del control del discurso, ahí es donde puede aparecer el inconsciente. Ahí es donde se puede filtrar un lapsus, un silencio indeseado, un balbuceo, una duda, ¿no? Eh, de la misma manera, digamos, cuando yo escribí los casos clínicos, estaba como muy centrado en lo que había pasado, muy consciente y muy cuidado. Eh, en cambio, la novela tuvo otra exposición, que fue la de la asociación libre. Fue la de, yo le podía hacer a un personaje lo que quisiera, mientras que en las otras los cuidaba, porque estaba basado en personas reales. Acá me di cuenta que el malo podía ser, pero espantosamente malo, y el bueno podría ser hasta ingenuamente bueno, y que podía jugar cosas. Y entonces en esa asociación libre, después al leerme, me di cuenta que también se habían filtrado cosas inconscientes mías que en los otros libros no. Y eso Claro. fue como muy interesante, ¿no? Porque la escritura, eh, vuelvo a citar a Borges, ¿no? No importa, uno habla de uno mismo y nada más, decía Borges. El escritor solo escribe de sí mismo, aunque diga había una vez un rey en la India. Está escribiendo de uno, ¿no? Eh, Mm. y me parece que en Los Padecientes me recorre mucho en ese sentido. Claro. Ahora, el thriller psicológico tiene ciertas reglas, tiene determinadas secuencias. ¿Cómo se llevó con el tejido de la trama? Me pareció muy interesante y me gustó mucho el desafío, porque efectivamente, como usted dice, el thriller es un trabajo de relojería, de precisión, ¿sí? Donde algo que uno escribió en la página 2 tiene que sostenerlo en la página 433, ¿sí? Tiene que tener una lógica. Entonces,
hay que pensarlo muy bien, porque para que sobre el final las cosas cierren, uno tiene que haber sembrado toda la trama de datos, de sucesiones, de hechos. Entonces, a mí me gusta, usted sabe que yo estudié profesorado de matemática, y a mí el pensamiento matemático me gusta mucho. El thriller requiere de un pensamiento matemático, ¿sí? Porque, Ujú. bueno, cuando yo estudiaba en el profesorado, algunos de los profesores me decían, ojo, Rolón, que lo que agregue en un momento de la ecuación lo va a tener que, se lo va a llevar por delante en otro. Cuando usted haga un reemplazo, lo va a estar esperando 6 pasos más adelante ese reemplazo. Algo va a tener que resolver con eso, ¿no? Y el thriller funciona así. Funciona así si es que uno quiere escribir sin trampas, Carlos. ¿Sí? Eh, yo a veces veo algunos thrillers que hasta se sostienen muy bien, pero en el final, que es lo más difícil de un thriller es cerrarlo bien. En el final se mancan. Digo, en el final aparecen resoluciones que uno dice, ¿y esto de dónde lo saco? O Claro. el asesino termina siendo alguien que no había aparecido en toda la novela, por lo cual el lector nunca podría haber sospechado, ni podría haber descubierto, porque piense que el thriller establece, el autor establece una competencia con el lector. ¿Sí? En el thriller es un desafío por el cual el autor y el lector compiten todo el tiempo, el autor intentando que el lector no se dé cuenta de cuál es la solución y el lector tratando de decirle al autor, ya está, listo, en la página 200 yo sabía que el Ya me di asesino era cuenta. este. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese entramado, muchos autores lo resuelven haciendo trampa, que es decir, bueno, no le voy a dar al lector todos los datos para que no me pueda ganar esta competencia. Y como lector yo me siento defraudado cuando eso ocurre. Intenté como autor que eso no me pasara. Es decir, Claro. dejarle al lector que mi personaje, Pablo Rubiot, tuviera que descubrir las cosas con los mismos datos que tiene el lector. ¿Sí? No hay ningún dato en los padecientes que utilice Pablo para resolver el enigma que Que no lo lo saqué haya de la tenido el galleta. lector. Que no lo haya tenido el lector. A lo Claro. sumo, sí hay un enmascaramiento de ciertos datos, uno pone sobre la mesa, como quien no quiere la cosa, un abrecartas, que más tarde será un arma homicida y uno la desdibuja entre tazas de café y eso, pero el abrecartas está sobre la mesa. Esto es lo que quiero decir. Claro. Recién me decía que se iban en la asociación libre, se iban filtrando cosas personales, pero ¿cuánto hay de autobiográfico en el personaje? A ver, Rubiot y yo tenemos muchas cosas en común y muchas Ujú. cosas diferentes. Algunas por suerte para él y otras por suerte para mí. Quiero decir, él es más atractivo que yo, es más inteligente que yo, es más perspicaz que yo, pero también es más sufrido, más atormentado y más solitario que yo. Entonces, es decir, por supuesto que le he prestado al personaje una manera de ver el mundo y una manera de pensar que tiene que ver con cómo piensa el mundo un analista. Claro, ¿Sí? ¿Qué escucha un analista? ¿Cómo ve lo que sucede? ¿Cómo lee en realidad lo que sucede? Porque el verdadero arte del analista, Carlos, a veces uno dice la escucha. Yo creo que es la lectura de lo que se escucha. Porque claro. usted y yo, si estamos con alguien que nos cuenta algo, probablemente técnicamente escuchemos lo mismo. Lo que pasa es que usted lo va a leer de un modo y yo de otro. ¿Sí? A lo mejor usted lo va a leer de un modo teatral y dirá, mira qué barro, esto es una escena lo que contó, y se la va a imaginar con una apuesta, porque es director de teatro también. En cambio, yo lo que voy a escuchar es mm, lo que dijo esta persona y lo que quiso, me parece que quiso decir, y el miedo que hay atrás de sus palabras. Entonces, todo ese mundo se lo presté a Rubiotti y lo tenemos en común. Y, y le presté alguna experiencia de niñez en el campo y algunas cosas para apropiármelo, para sentirlo como un pariente querido, no como si Claro. fuera yo mismo, pero sí como alguien de la familia.
alguien que a lo mejor podría haber compartido momentos de esa niñez conmigo, ¿no? Si hubo secuencias y momentos que pudieron lo pudo haber vivido usted. A ver, hay algunas cosas, como hay una vivencia de infancia, un terror nocturno, vivido en una situación de campo, en un día de tormenta, que sí, me pertenecen y se las he cedido a Rubiot, eh, pidiéndole íntimamente que la tratara con respeto, porque era un recuerdo mío, y creo que ha sido así, que el personaje ha sido respetuoso para las herramientas que yo le di, para un modo de pensar, para un modo de mirar la vida, que es lo que puse a su disposición, ¿no? Ajá, Eh, porque además, eh, los padecientes tienen un desafío muy personal, que es el desafío con el que comprometí a Pablo Rubiot, que es, Pablo, usted como yo es psicoanalista, y tiene que resolver un caso de asesinato como lo podría resolver yo, es decir, sin ninguna otra herramienta más que las que nos da el psicoanálisis. Digo, no vale que usted saque un dato, Pablo, porque se encontraron huellas digitales. claro. Usted no sabe leer huellas digitales. Usted no puede usar eso. Usted solo va a hablar y va a intentar resolver esto con lo que escucha, con lo que lee, lo que escucha, con lo que percibe, con lo que mira, porque muchas veces se cree que la palabra, que el peso que la palabra tiene para el analista nos priva de la percepción de lo visual, y no es así. Digo, cuando un analista le hace dibujar a un chico una casa, una familia, y después lee ahí el inconsciente del chico, mira una imagen, porque sabe que en las imágenes también se vuelca el inconsciente, eh, y que las imágenes son una forma distinta de la palabra a veces. No se va del mundo de la palabra, son una manera distinta de la palabra. Y creo Ujú. que esos son los elementos que yo le di casi en un desafío de MasterChef, ¿no? Que le dicen, usted tiene que hacer esta comida con estos 4 elementos, arréglese. Entonces yo dije, bueno, Pablo, usted tiene estas herramientas, con estas herramientas descúbrame este caso. Entonces me parece que fue un lindo juego que establecimos con el personaje. Muy bueno. ¿Y sintió que empezó a escribir de una manera diferente cuando empezó a escribir la novela? Porque lo escribe, o por lo menos cuando uno lo lee, tiene como un lenguaje muy cinematográfico. Es Sí, a conciencia, salió así. O sea, la pregunta es, no con el diario del lunes, no, pero en el momento que estaba escribiendo, ¿tenía la imagen de que podía hacer una película? eh, utilicé modos, estilos y caras de algunos actores para imaginarme mis personajes, por ejemplo. Ah, ¿Mm? Digo, claramente dije, bueno, esto, a ver, y sería una persona como, como Mercedes Morán, por ejemplo, ¿no? Cuando escribí el claro. personaje de Elena. Dije, sería una persona como Mercedes Morán, persona así amiga, cercana, un poco, que le falta el respeto al protagonista, porque tiene esa cercanía de la hermandad juvenil, y cómo lo diría, cómo lo expresaría. Entonces, a veces he tomado esto, pero usted sabe, Carlos, que mi mundo íntimo es la música. Y yo mis libros más los pienso como obras musicales, ¿sí? Veo que las obras musicales tienen por momento la alegría de los tonos mayores y por ahí entran a un adagio tristón en tonos menores y se ponen dramáticos con algún tono disminuido y por momentos tienen un ritmo que acelera y por momentos tienen una cadencia lenta y a veces hay silencios para que después se resalten los sonidos, eh, y tiene un comienzo, un desarrollo y una resolución, la melodía o la obra. Ujú. Yo intento pensar los libros de ese modo musical. ¿Cuál es la obertura? ¿Dónde está el allegro? ¿Dónde está el adagio? ¿Dónde está la coda final? Los pienso de un modo musical. Y me he dado cuenta eh, que el arte en sus distintas facetas tiene un lenguaje común, que si uno piensa algo de un modo musical, cierra de un modo cinematográfico.
O sea, Ujú. porque cuando alguien piensa una obra de cine, se la da a un buen músico y el músico le encuentra la melodía a esa obra y se la compone. Y uno tiene ahí la melodía de Cinema Paradiso, de la lista de Schindler, del Padrino, y dice, qué extraordinario, sí, claro, porque hubo una conjunción de dos artes para contar una misma historia. Entonces yo lo pensé más por el lado musical y después me di cuenta que funcionaba por el lado cinematográfico. Claro, muy bueno. Y finalmente se hizo la película. Finalmente se hizo la película. ¿Cómo fue el eh, proceso de adaptarlo a un guión? Porque es otro mundo también. ¿Cómo fue fue un, entrar en ese mundo? bueno, fue un proceso muy, muy complicado para mí y muy enriquecedor y feliz, digamos, porque a veces uno dice complicado y parece que fuera infeliz, ¿no? O molesto. Y para nada, vamos, digo, las cosas importantes de la vida son complicadas. Digo, el Ujú. amor es muy complicado, ¿sí? El conocimiento es muy complicado, el arte es muy complicado. Digo, las cosas que no son complicadas, por lo general, son cosas que no tienen mucha relevancia en nuestra vida. Digo, el tatetí no modifica el ser de nadie, ¿no? En cambio, el ajedrez o el bridge pueden llevar a una persona a pensamientos distintos, porque son más complejos, ¿sí? Entonces yo tuve esa complejidad que no había tenido cuando adapté los libros de casos para la serie Historias de Iván de televisión. ¿Por qué? Porque más allá del guionado, del personaje, del analista y su vida ficcionada, que hacía más Marcelo Camaño que yo y que trabajábamos juntos, pero Marcelo se ocupaba de esa parte y yo de los casos. Entonces en los casos pude ser mucho más riguroso lo que pasaba en el libro. ¿Sí? En cambio acá, eh, lo primero que me dijo Marcos Negri, con Marcos Negri y Nicolás Tuoso, que después fue el director, hicimos la adaptación entre los tres. Y lo primero Ujú. que me dijo, que no cedí, digamos, probablemente hoy hubiera cedido, pero en ese momento estaba como defendiendo mucho mi novela, dijo, Rolón, acá hay algo que no funciona. Él se llama Pablo y ella se llama Paula. Pa. Me dice, uno de los dos tiene que cambiar de nombre. Y le dije, no se va a cambiar el nombre, va a ser papá. Digo, va a ser va a ser papá. Pero no, es Pablo y Paula. Y yo no me había dado cuenta de eso, algo que Marcos tenía razón. Pero ya el primer comentario me encontré con que mi novela iba a ser eh, tupamarescamente Descuartizado. descuartizada, ¿no? Y al principio la defendí de más, a lo mejor. Eh, Hoy tengo ¿Por una qué? Porque ahora piensa que era como irrelevante, se podía cambiar el nombre y no tenía no ningún. pasaba nada si ella se llamaba Irene, ¿sí? Digamos, Claro. podía trabajar tranquilamente, si uno busca la cercanía o el chiste con el lector. De todos modos, el lector, lo más probable es que no se sienta feliz con la película. Digo, no el de los padecientes, cualquier lector, es muy probable que no se sienta feliz con la película, porque todos tenemos dentro una especie de ambición inaugural, ¿sí? Que es decir, ¿Cómo? claro, que es una ambición inaugural, que es decir, uno va a un gran artista que tiene 20 discos y el número 20 es extraordinario, y uno le dice, no, pero a mí me gustaba cuando empezaste, yo te escucho desde el primer disco, yo tengo el primer disco, y el primer disco por ahí es una porquería, el tipo evolucionó un montón, pero esta cosa de ser el primero, ¿no? Casi de formar parte del momento virginal de una obra, de un artista, hacen que alguien se agarre nostálgicamente de lo primero, confundiendo lo primero con lo mejor, ¿no? Eh, entonces, Sí. me parece que en ese sentido, eh, yo me aferré un poco a la novela y en el proceso Marcos y Nicolás me fueron enseñando a trabajar con esto. Pero Los Padecientes es muy pegadita igual a la novela, ¿no? Pero Ujú. decía, seguramente no pasa nada si lo cambiaba, porque el lector, aunque le deje los mismos nombres y todo, el 90% va a decir, a mí me gustó más la novela. Digo, pero me va a pasar a mí, y le pasó a Benedetti con La Tregua. Digo, nos pasa Claro. a casi todos los autores que los lectores tienen ese fervor inaugural, y yo creo que a veces tienen razón y a veces no. Lo que pasa es que la película, de alguna manera,
es un cachetazo a la omnipotencia del lector, porque viene y le dice, no, el personaje no tiene la cara que vos te imaginaste, tiene esta cara. Y dice, ah, Claro. no, yo me lo hubiera imaginado más grande, más chico, más alto, más flaco, no sé, en este tipo, el personaje y cualquier escena. Ah, yo me la imaginé distinto. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir con la apertura de que uno va a ver una obra nueva. ¿A usted ¿Sí? le pasaba lo mismo? ¿Usted sufrió ese mismo proceso que se lo Sí, imaginaba claro. de otra manera? Pero, a ver, Carlos, usted que tiene mucha experiencia en esto de la televisión y el cine, usted sabe, a ver, si cuando uno se siente y dice, bueno, ¿y a qué actor te imaginas? Entre el que uno tira y el autor que lo hace, pasan 25 porque uno dice y el director dice, no, a mí me gustaría más otro como aquel, y empieza uno a negociar, y cuando llegan a un acuerdo van y por ahí ese actor no está disponible, y aparece otro que termina siendo, digamos, un proceso largo el de elección. Entonces, así uno tuviera ya en mente a quien quiere, es muy complicado. ¿Sí? Es muy Claro. complicado. Entonces yo Pero ¿no creo que... fue, no fue muy exagerado elegir a alguien tan bello? Digo, ¿o es un sueño sentirse representado por un estereotipo apolíneo? No, bueno, a ver, porque muchos cuando leían Los Padecientes me decían, yo te imaginaba vos, para mí Pablo Rubiot eras vos, porque bueno, habla como vos, piensa como vos, y al ser mi rostro, mi figura medianamente pública, Claro, mi voz, una voz con mucha presencia en los medios, en la radio, entonces tenían asociado que Pablo hablaba como yo, se veía como yo, ¿no? Entonces es un golpe, fuere quien fuere el actor que lo haga. Y para mí, no, a mí me pareció una buena elección darle a Rubiot, además, el elemento de ser un tipo seductor, ser un tipo atractivo. más De lindo hecho, que nosotros. bueno, pero que de hecho cuando empezamos a hablar, ¿qué le dije, Carlos? Rubiot tiene cosas distintas a mí, mucho más atractivo que yo. Yo ya me lo imaginé cuando lo escribí con este tipo de características. Podría haber sido el actor de Columbo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero uno tiene que ver qué es lo que pretende de un personaje, ¿no? Claro, Quiero decir, la debilidad de Rubiot es su oscuridad interna, es su imposibilidad de amar sin dolor y su tragedia de no poder conservar lo que ama. Esto de contaminar lo que ama y destruirlo de algún modo con su manera de vivir la pasión. Digo, esta es su tragedia, no su falta de atractivo, como puede ser Columbo, que es, mirá vos este claro, tipo así, más asado, o más peticito, más peladito, más gordito, pero como el padre Brown, por ejemplo, ¿no? Estoy claro. pensando en el personaje de Chesterton. El padre Brown, que parte de su gracia está en que es un cura chiquitito, pelado, regordete, con cara de sonso, y después es un genio, ¿sí? Digo, es parte de lo que uno piensa para un personaje, y yo a Rubiot en su oscuridad y en sus imposibilidades lo había pensado como un personaje seductor. Claro, claro. ¿Se puede decir que es su alter ego? ¿Está bien dicho eso? En algunas cosas sí, sí, en algunas cosas sí, quiero decir, repito, en este modo de transitar el mundo con la escucha, con la lectura psicoanalítica. eh, Hay chistes que uno le presta al personaje. ¿Para qué? Para no tener que ir a leer todo el tiempo. Quiero decir, si yo digo que Rubiot toma café negro y amargo y detesta la cebolla, no lo tengo que ir a buscar a ningún lugar, porque yo tomo café negro y amargo y detesto la cebolla. Claro, Entonces, si yo lo hago con una ideología, con una manera de mirar el mundo, no tengo que ir a buscar en los apuntes que uno hace para los personajes. Sí, cómo le gustaba el café al protagonista, de qué lado de la cama dormía, porque entonces uno ya le presta mucho para poder fluir con esa escritura, para que haya un montón de cosas que ya están grabadas en el personaje y que al autor le salen naturalmente porque están grabadas en uno. ¿Sí? ujú, Entonces, en ese sentido hay un montón de cosas en el que es un alter ego, es cierto. En otros no. claro. Bueno, ¿y cómo se sintió como actor en el mundo del cine?
Bien, bien. Fue un proceso interesante. Conté con la ayuda de un gran director de actores que me estuvo eh, enseñando y me tuvo, no, esto no se dice así, decirlo de otra manera, qué personaje vamos a crear, cómo va a ser este psiquiatra que vos representás. Eh, Me di cuenta de que es muy diferente a la actuación teatral, ¿sí? La actuación cinematográfica es mucho más chiquitita, uno tiene una ampulosidad teatral para que de la fila 25 lo escuchen y vean el gesto, y olvida que en el cine cada uno de nuestros ojos mide 3,5 metros. Entonces un gesto que uno hace con los ojos, que en el teatro se tiene que notar y es muy ampuloso, en el cine es chiquitito, y la voz también es más pequeña. Bueno, me parece que fue todo un aprendizaje también como eso, y me sentí muy bien, me trataron muy bien, me cuidaron mucho, me tocaron escenas con actores a los que respeto, con mucha experiencia, y que bueno, me ayudaron y compusimos momentos creo que lindos. Me sentí bien con el resultado, si soy sincero. Yo me quedé muy conforme con el resultado. Eh, por supuesto que no tengo duda que Luis Brandoni lo hubiera hecho mejor. Pero digo, con lo que yo he hecho, y eso estoy conforme y lo disfruté muchísimo. Bien. Y aparte terminar Bueno, siendo, justamente, ¿no? Digo, terminar siendo, cuando en mi mente escribo y recorro la novela como si fuera Pablo Rubiot, sí, terminar sí, siendo casi un oponente de Rubiot, total. es muy fuerte. A eso me refería puntualmente. ¿Cómo experimentó ese punto de vista? Porque tiene un punto de vista completamente diferente ese personaje. Y también es muy interesante jugarlo. Sí, claro, claro. Aparte hay un momento en el que el personaje que yo representé, el doctor Raceri, le dice a Rubiot, ¿no? Ustedes los analistas no dejan de sorprenderme nunca. O sea, se dividen todo el tiempo, freudianos, lacanianos, dijo, se creen los dueños de la salud mental, como que ataca al psicoanálisis en algún punto. Eh, Así que Exactamente. fue muy divertido eso, digamos, que fue transcribir de algún modo un montón de comentarios o críticas que yo he recibido como psicoanalista. Ustedes se Totalmente. creen la elite de la salud mental y ese tipo de cosas, ¿no? Así que fue bueno poder hacer de un modo activo lo que tuve que bancarme de un modo pasivo durante mucho tiempo. Hay algunos pasajes autorreferenciales que me gustaría que lo explaye un poquito. Hay en algún momento Pablo Rubiot dice, vos pensás como todos que a mí nunca me pasa nada, que yo estoy siempre bien. Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que esa es un poco la maldición que nos recorre a casi todos los psicoanalistas, ¿no? Eh, pero digo una maldición muy popular, que la gente ha creído como cree en las maldiciones, como cree en que los gatos negros traen mala suerte. Digo, la gente tiene un pensamiento mágico y dentro de ese pensamiento mágico está esto, ¿no? De que los analistas estamos siempre bien. Que se viene alguien y le dice a un analista, pero ¿cómo, che, cómo vos siendo psicólogo te peleas así con tu hijo? Digo, ¿no? Eh, yo no he visto que alguien le diga, o sea, a un oftalmólogo, che, ¿cómo siendo oftalmólogo necesitas anteojos? O ¿cómo Claro, siendo traumatólogo te quebraste un dedo? O sea, yo claro. no veo que la gente le exija a los demás profesionales de la salud que no puedan padecer de algún modo de aquello que tenga que ver con el material de su incumbencia, ¿no? Y a nosotros sí. Me dicen, bueno, che, pero vos no podés sufrir así por un amor. Vos sos psicólogo, ¿no? No, en este momento no, señor, en este momento soy enamorado, abandonado, ¿sí? Desesperado. Claro, soy un enamorado sufriente, no soy un analista en este momento. Pero bueno, sí, claro, esos son pequeños, eh, pequeños chistes, pequeñas bromas que yo le permito jugar a Rubiot, que obviamente son de mi acervo. ¿Qué es esto? Sí, total, porque yo tengo que estar siempre bien. Y recuerdo, Carlos, que eh,
cuando murió mi padre, el día, digamos, de su cremación, eh, yo decidí atender a la tarde. Esto ocurrió al mediodía y yo a las 3 de la tarde estaba atendiendo, porque sentí que, que conectarme otra vez con lo que me apasiona, con mi vida, con mi trabajo, que me iba a ayudar en mi proceso de duelo, que me iba a hacer bien, ¿sí? Eh, También hubiera tenido el derecho de tomarme una semana, digo, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer, sino lo que a mí en ese momento me surgió que era lo mejor. Entonces atendí el paciente de las 3, el de las 4 menos cuarto, el de 4 y media, 5 y cuarto, el de las 6 y el de las 7 menos cuarto. En un momento me está contando una cosa que le pasaba, un problema que tenía bastante menor que el hecho de que alguien se muriera, un ser querido, ¿no? Pero no importa, era trascendente para el paciente. Y mientras me cuenta, me dice, no sé si me entendés, y hace una pausa y me dice, pero ¿qué vas a entender vos si a vos nunca te pasa nada? Vos siempre estás bien, ¿no? Digo, yo venía de cremar a mi padre hacía 5 horas. Digo, bueno, pero está esta idea de que al analista no le pasa nada. Entonces, me parece que yo permití en ese comentario de Rubiot jugar un poco esto, ¿no? Esta ironía. Vos crees como todos que a mí nunca me pasa nada. O sea, cuando en realidad me pasa de todo. Si no, Rubiot no podría ser un buen analista si no fuera un ser al que la historia ha atormentado un poco. ¿Sí? Claro. No se hubiera podido meter en el laberinto de sus oscuridades, en un análisis personal, si no los tuviera, ¿no? Entonces me parece que esto es algo que hay que asumir. Por lo general, un buen analista es alguien que ha hecho un gran análisis, y para hacer un gran análisis hay que tener muchos pasillos oscuros que iluminar. ¿Sí? Claro. Borges decía, un hombre sin tentaciones jamás tendrá la posibilidad de ser santo, ¿no? Porque claro, Claro. ¿qué gracia tiene resistir tentaciones que uno no tiene? ¿Mm? Repito, yo resisto la tentación de la fugaceta sin ningún problema. No me cuesta nada resistir esa tentación. Básicamente porque no es una tentación para mí, porque no me Claro. gusta. Entonces, así como un mundo sin tentaciones no puede llegar a santo porque no tiene que ejercer la renuncia, la voluntad y el empeño por superar sus debilidades, del mismo modo, una persona con una vida perfecta no se podría adentrar en el mundo misterioso y oscuro del psicoanálisis. Ujú. Hay algunos pasajes un poquito más controversiales en donde dice, no estamos hablando de mi dificultad para hacerme querer por mis colegas. Pobre Rubiot, ¿no? Como lo he hecho cargo de mis catarsis. Pero bueno, lo que pasa es que esa novela fue escrita en épocas de mucha controversia, ¿no? Entre, Ujú. entre la academia y yo, donde todavía, como corresponde, yo era una rara avis, esto de hablar de psicoanálisis, ya no de psicología, de Ujú. psicoanálisis, en un Ujú. medio, en la televisión o en la radio. Eh, entonces, bueno, fue un tiempo donde nos estudiamos mutuamente, digo, donde también personas que yo respeto mucho se tomaron su tiempo para ver qué es lo que yo hacía, ¿sí? Eh, Cosa que después, usted sabe bien, terminó inclinándose para el lado de la felicidad para mí, ¿no? Porque después Mm. este, esos mismos maestros a los que tanto yo admiraba y que en un principio me miraban de reojo para ver qué está haciendo Gabriel, porque algunos hasta habían sido docentes míos, me decían, ojo Gabriel, que, digo, después terminaron ofreciéndome sus cátedras para dar charlas en la universidad, y bueno, y hoy tengo una relación muy amable, muy respetuosa con el mundo académico, pero en aquel momento, y además siempre ocurre algo, Carlos, que es que eh, quien alcanza ciertos logros tiene que saber que va a generar algunos enconos, ¿sí?
Digo, básicamente porque el ser humano es un ser cruel y envidioso. Y, y las buenas personas no son aquellas que no sienten nada de eso, son las que lo resisten. Como decíamos recién, pueden llegar a ser buenas personas porque tienen algunos sentimientos difíciles con los que trabajar, a los que vencer. Entonces, cuando a uno se le viene, eso, sale un escritor que vende más que yo y que le hace más películas que a mí, y a lo mejor algo dentro de mí dice, pero no puede ser que la buena gente que hace retiene eso, y dice, bueno, pará. Eh, Está muy bien lo que hace este tipo, escribe muy bien, está divino esto, hay que entender. Y lo que ha hecho por ahí es hasta mejor que lo que hago yo. Digo, es todo un trabajo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, siempre que uno se ocupa en un lugar, uno pisa en un lugar, genera ciertos enconos, y yo no fui la excepción cuando como psicólogo me establecí en un lugar de cierta trascendencia popular, ¿no? Pero bueno, así son las reglas del juego. Y me parece que, Puede tener que ver, perdón, no, sí puede tener que ver con una resistencia también a que las cosas van cambiando. pero claro, a ver, yo imagino que cuando se, se creó la escritura, eh, aquellos maestros que se encargaban de la continuidad de la tradición oral, digamos, de los conceptos, de la religión, se deben haber sentido, che, pero ¿cómo le vamos a escribir? No, tenemos que seguir diciéndolo. Y cuando aquellos pocos que sabían escribir y los pocos que sabían leer vieron que llega Gutenberg y hace una imprenta, y entonces ya no hay 100 libros para todo el mundo, va a haber miles de libros para todo el mundo, se opusieron. No, ese es un invento del demonio. No puede ser que todo el mundo tenga, que el libro esté al alcance de todo el mundo. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y así podemos seguir. ¿Sí? Entonces, yo creo que en una época donde hay una predominancia, digamos, de los medios de comunicación, de la informática, tan potente, casi una dictadura de los medios y de la comunicación virtual. Despreciar estas herramientas sería una tontería. Digo, yo creo que así como si imaginemos que Freud hubiera dicho, no, yo enseño en palabras, no quiero que se escriban 1000 libros. El psicoanálisis hubiera desaparecido hace muchos años. ¿Sí? Bueno, creo que lo mismo nos pasaría si nos negáramos a decir, bueno, hay un lugar en los medios, vamos a ocuparlo. Ocupémoslo desde quienes somos nosotros. Ocupémoslo desde el lenguaje del pensamiento. O sea, no establezcamos esta batalla con el medio que va a querer que juguemos sus reglas. La regla de la diversión, de discurso liviano, de cierto facilismo. No. Movámonos en ese medio con inteligencia para aprovechar y aportar desde nosotros lo que podamos en un ámbito que será extraño al principio. Pero me parece a mí que renunciar a esas cosas es una torpeza que ninguna disciplina se puede permitir, porque va a desaparecer. Totalmente, claro, totalmente. Gabriel, tenemos que ir redondeando, pero antes de terminar no quiero dejar pasar un pasaje que me parece que es muy interesante, lo cambio de foco. Sí. Hay un párrafo que me parece interesante que lo explaye. Creen que ser loco es algo maravilloso, que todos los genios lo han sido y le adjudican una prensa favorable que personalmente no comparto. Pero nosotros sabemos cuánto se sufre con estas patologías. Sabemos que los artistas que han padecido estas enfermedades han sido grandiosos no por su locura, sino a pesar de ella. Yo le agradezco que rescate esta cita de la novela, porque con esta característica que tiene la palabra de poder significar cualquier cosa, ¿sí? Qué sé yo, la palabra bárbaro, ¿no? Que etimológicamente solo quiere decir extranjero. Pero bueno, como los extranjeros que venían del norte, los nórdicos que venían e invadían, mataban a todo el mundo, ahí vienen los bárbaros, que bárbaro se asoció más
a la bestialidad, a la barbaridad, que al extranjerismo. Y después fue mutando de modo tal que uno dice, mirá, qué bárbaro, Qué qué bárbaro. Y es una cosa maravillosa lo que pasó por ser una cosa tremenda, y lo que antes había sido solo una cuestión de ser de otro lugar, ¿no? ¿Y qué dice uno cuando dice bárbaro? Y no sé, puede decir cualquiera de esas cosas y otras incluso, ¿sí? Eh, entonces, lo mismo ocurre con la palabra loco. Uno dice, mirá qué locura para decir qué belleza a veces. Ujú. Mirá qué locura para decir qué crueldad, ¿no? A veces, pero los analistas tenemos que tener mucho cuidado, porque como es de nuestro ámbito, cuando decimos, este es un loco, no estamos diciendo, che, este es un loco. No, no, este es un loco, es casi un diagnóstico, ¿sí? Claro. Entonces, y además, eh, porque tenemos la tendencia, Carlos, de que como lo que hacen los artistas importantes, es realmente muy difícil de lograr, casi imposible de lograr. En el afán de acercarnos a ellos, nos acercamos a rasgos que nos están más a mano. Digo, no puedo pintar como Van Gogh, pero a lo mejor en un momento de demencia cortarme la oreja no es tan difícil, ¿no? Digo, es algo que medianamente podría hacer uno. En cambio, pintar como él no. Entonces uno asocia y se pega a esos costados más que a la genialidad y los confunde con la genialidad. Como esos autores que querían ser Rubén Darío y apenas si les gustaba el dulce de leche, ¿sí? Porque sabiendo que Rubén Darío comía dulce de leche mientras escribía poemas, estos tipos se bajan 3 frascos de dulce de leche creyendo que van a escribir como Darío, y no es el punto. O sea, lo grande de Rubén Darío no es que comía dulce de leche, ¿sí? Entonces, me parece que a veces confundimos y creemos que el difícil arte de un músico, por ejemplo, de un músico genial, que tiene la desgracia de padecer una adicción. Creemos que su arte está en la adicción, ¿sí? Está en la enfermedad, cuando en realidad su arte, no, lejos de eso, su arte está en la sanidad. Su arte está en la sinapsis increíble, rápida y precisa que hace cuando está bien, ¿sí? Entonces, de allí esta frase que dice Rubiot, ¿no? El artista que está loco y es brillante a pesar de la locura, no gracias a la locura. Porque si no, se da una cantidad, una caterva numerosa de posibles identificaciones fallidas, de personas que creen que porque X artista, no sé, toma soda y ha compuesto la novena sinfonía, creer que, bueno, entonces son personas que revientan de tanto tomar soda y no escriben nunca 4 notas con sentido, ¿no? Entonces me parece que a esto apunta. Es decir, no, el arte es difícil y la maravilla de un artista no está en sus debilidades, ¿sí? Sino en lo que puede hacer a pesar de sus debilidades. Cierta vez dijo Maradona, ¿no? ¿Te imaginas qué jugador hubiera sido yo si no me hubiera drogado? ¿No? Si jugué así con mi problema, ¿qué jugador hubiera sido de no haber tenido este problema? Y es una de las frases más felices de Maradona, ¿no? Porque es el hecho de decir, yo llegué a lo que llegué a pesar de esto, muchachos, no por esto. No soy un genio por esto. Fui un genio en mi deporte a pesar de esto. Pero cuánto mejor hubiera sido sin mi enfermedad, ¿no? Y esto es lo mismo, cuánto mejor hubiera sido Van Gogh sin su locura. Absolutamente. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, no, gracias a usted por esta charla, por este momento, gracias a Editorial Planeta. Para despedirnos, ¿qué recomienda? ¿La película o la novela? Bueno, a los que les gusta el cine, la película, a los que les gusta la literatura, la novela. Muchas gracias. Gracias a usted.